Continuamos en esta tarde de lunes aquí en la explanada y es que además lo hacemos muy bien acompañados. Hoy tenemos una persona que se ha abierto en canal, podríamos decir, ha sacado libro, un cómico que todo lo que cuenta parece más de humor que de realidad, pero hoy mismo se lo vamos a preguntar y es que parece que su vida no era tan graciosa como parecía. Muy buenas tardes, Ángel Martín, muy buenas tardes, bienvenido a la explanada. Muchas gracias por la invitación. Por si las voces vuelven, libro que, si no me equivoco, ya va hasta por la segunda edición. Va por la quinta. ¿Por la quinta? Ah, pues mira, Vamos por te he quitado mérito, ¿eh? No, me has generado más entusiasmo al recordarlo. Pues también es verdad, está siendo todo un éxito y además es que las respuestas de los lectores nos han hecho esperar, también de los medios de comunicación que se hacen eco de tu experiencia. Para aquellos que aún no hayan tenido la oportunidad de vivirlo, hablas de mudanzas cósmicas, de tus yos del futuro, de salvar el mundo. ¿Cómo resumirías todo esto? Pues la manera más sencilla de explicarlo, yo creo, y para que la gente lo entienda de forma rápida, es como si de repente descifraras todo el universo. Es como si quitaras una careta al universo y descubrieras que absolutamente todo lo que se cruza en tu camino tiene un significado más allá del significado que ves a primera vista. O sea, es como si de repente entraras en Matrix. Yo creo que es la manera más sencilla de que todo el mundo lo entienda. Matrix dentro de Matrix dentro de otro Matrix, es decir, de repente tu vida dio un vuelco y perdiste un poco el rumbo, ¿no? Un poco bastante, no te voy a engañar, un poco bastante. Sí, hay un momento donde de repente tú empiezas a vivir en una realidad totalmente distinta a la del resto. Entonces, afortunadamente, hay un día que yo publico en redes sociales un post dando la enhorabuena a mi chica por el éxito de Wonder Woman. Mis amigos piensan, bueno, pues será una broma de Ángel con su chica. Afortunadamente, mi chica sabe que no es ninguna broma interna entre nosotros y es la que da la voz de alarma de aquí está pasando algo. Un amigo consigue que le acompañe al hospital y yo me quedo ingresado porque descubren que yo estoy viviendo en un mundo que no es el que tiene que ser. Vamos. Claro, por tu condición de cómico quizás era más complicado que la gente detectase que algo iba mal, porque evidentemente tienes un papel en el que muchas veces el humor cruza esa línea de locura. Claro, lo complicó un poco. O sea, yo de eso no he sido consciente hasta después y al ya ponerme a escribir el libro y charlar abiertamente con amigos, pero es cierto que mis amigos me lo reconocen y dicen, claro, el problema es que ahora, echando un vistazo al pasado, muchas de estas cosas que nosotros pensábamos, bueno, pues eran tonterías de Ángel, investigando cómo funcionan las redes o tratando de entender cómo funciona Twitter o las redes sociales, eran cosas muy llamativas. Ellos lo interpretaban como bromas y yo jugando a investigar cosas en redes, pero no, o sea, cada retweet que yo hacía o cada publicación que yo hacía tenía un significado para mí muy distinto del que parece a primera vista, claro. Hablabas de retweets, precisamente esta es otra de las cosas que aparece en este libro, unos retweets que hace que incluso los medios de comunicación, algunos compañeros de la prensa, se hicieran eco de esto, que de forma aleatoria estaba retuiteando algo y para ti tenía un significado madre mía, me ha costado decir la palabra, estresensorial, fuera de lo sensorial. Sí, bueno, o sea, yo esa noche en la que un periodista escribe un artículo creyendo que yo lo que estoy intentando es desmontar la burbuja de Twitter, realmente yo donde estaba era pilotando una nave del espacio. O sea, fue una noche en la que yo pensaba que de repente tenía la posibilidad de pilotar la nave en la que estábamos yendo todos a otro planeta y cada retweet que yo hacía de lo que fuera, de alguna manera era como para dar el ok a esa cosa y que se pusieran a construirla en el mundo al que estábamos yendo. Sí, sí. Entonces eso llamó la atención de alguien que escribió un artículo. Sí. Claro, sigue llamando la atención aún escucharte, leer aún más, porque evidentemente todo lo que cuentas parece más irreal que real. ¿Te ha pasado que te ha sorprendido que la gente no te haya tomado en serio leyendo el libro y decir, oye, esto no le puede haber pasado a Ángel? No. O sea, todo el mundo, vamos, de repente lo que descubres es que hay muchísima gente que ha pasado por cosas parecidas y que inmediatamente entienden lo que estás contando, pero vamos, enseguida, al minuto uno. Ha habido un par de periodistas que pensaban, pero yo creo que es más de bromear cuando nos hemos sentado a charlar, que pensaban, hostia, yo pensaba que al final del libro dirías que todo era una broma, como eres cómico, y dices, sí, bueno, como soy cómico, vamos, estamos todos locos ya. Pero no, yo creo que la gente ha dado, vamos, del principio sabían que era una experiencia que había vivido, que no era una broma. El 4 de junio de 2017 cambió tu vida un poco más porque es el día en el que deciden
ponerte en manos de los especialistas, ¿qué cambió ese día en todo lo que habías vivido hasta entonces? Bueno, ese día es el principio del cambio, yo creo. O sea, ese día cuando ingresas, tú no eres muy consciente de por qué estás ingresando, no entiendes nada. O sea, porque tú has ido al hospital, en principio, a acompañar a un amigo, no a quedarte tú ingresado. Entonces, cuando de repente te quedas ingresado, no sabes qué es lo que está sucediendo, tu cerebro decide convertir ese ingreso en una trama nueva y entonces te hace creer que tú lo que estás haciendo es entrar en una habitación de escape y tienes una hora para salir de allí. Y entonces realmente cuando empiezas a darte cuenta de lo que ha pasado es cuando se acerca el momento en el que ya necesitas salir del hospital porque no entiendes qué haces ahí, no entiendes nada de nada. Y es donde empieza realmente el cambio grande, empieza con la salida del hospital. Pero vamos, sí, efectivamente, el 4 de junio ingresar en un hospital es el principio, solo que yo no era consciente de lo que estaba por venir en ese momento. Claro, y cuando sales parece que la gente ya da por supuesto que estás bien, pero el problema es que ahí es cuando empieza tu recuperación, que es de todo menos rápida. Claro, yo creo que eso es lo que sucede cuando a alguien le pasa algo relacionado con salud mental, que la gente de su entorno tiende a pensar, bueno, pues como ya ha salido del hospital ya está bien. Y lo que yo creo que es importante que la gente entienda es que cuando sales del hospital es cuando peor estás del mundo. O sea, lo que pasa es que relacionamos mucho como cuando vas al hospital porque te has roto el brazo y te dan el alta, es porque ya estás bien, te vas a casa y bueno, pues te tienes que esperar las 2 o 3 semanas que tarde eso, el hueso en volver a juntarse. Con las cosas de la cabeza nos pasa lo mismo, damos por sentado que como la persona ya no está ingresada, pues ya está bien. Pero ni de broma. O sea, cuando la persona sale del hospital es el momento en el que esa persona empieza por el proceso más agotador de toda su vida. Sí. Hablas de voces en este libro, ¿las has vuelto a escuchar en algún punto? No, no de forma involuntaria. O sea, no han venido ellas sin avisar. Claro, por ser más claros. Claro, porque aquí explicas la diferencia entre oír voces y cuando un baúl de voces cae y se abre. Claro, ahí es lo que a veces me pregunta la gente, pero ¿qué le dirías a la gente? Es como, no, hombre, hay una cosa muy clara. Tú generalmente puedes jugar con tus voces. O sea, todos hablamos con nosotros mismos muchas veces. Probablemente tú te has levantado esta mañana y has dicho, tengo que ir yo a hacer el programa que el lunes, de verdad. Y tú mismo te has animado, te has contestado. Pero eso, bueno, pues eso, todos jugamos con nuestras voces y hablamos con ellas. El problema viene si de repente tú te das cuenta que esas voces no las estás controlando. Ahí es donde viene lo serio. Ahí es donde viene el problema. Entonces, afortunadamente, no han venido por su cuenta. No, y es que además tú juegas con el lector dentro de este libro, porque hay un momento en el que, hablando ya de voces, dices, ¿estás leyendo este libro con mi voz o con la tuya? Bueno, yo te tengo que decir que yo que me he leído el libro, además fue en un avión, me empecé a reír porque es verdad, estaba hablando con tu voz de cómico. Claro, es que yo sabía que no podíais evitarlo, es como, bueno, pues el libro de Ángel lo vamos a leer con la voz de Ángel. Claro. Sí, pero sobre todo era un ejercicio para poder explicar otra de las cosas que se explica más adelante, para que la gente entienda esto que comentábamos ahora, la diferencia entre tener conversaciones con uno mismo, la diferencia entre cuando esas conversaciones ya van por libre, el hecho de que todos tenemos voces en la cabeza y que es imposible que la gente pueda detectar cuántas hay, de quién son, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de escribir el libro, como me apetecía mucho que la gente pasara por el mismo ejercicio que yo he pasado, trataba de escribirlo jugando un poco con el cerebro de la gente también. En todo este recorrido, en todo esto que has vivido, hay una protagonista colateral y esa es tu pareja, es Eva, aparece en varias partes, a la cual dices que tienes mucho que agradecerle. Apenas llevabais muy poco tiempo y decidió mantenerse a tu lado en un momento especialmente complicado, en el que ella prácticamente para ti era Wonder Woman cuando esto no estaba pasando. No. O sea, de ahí yo creo que es un momento, mi agradecimiento viene porque realmente es cuando no conoces a alguien y de repente vive algo así y decides quedarte al lado y asumir que viene el momento más duro de la historia, es muy de agradecer. Generalmente la gente lo que suele hacer es largarse cuando a alguien le pasa algo así, porque de repente lo que viene y la recuperación a la que se va a tener que enfrentar es muy cansada y entonces de repente todo lo que es fiesta, diversión, etcétera, etcétera, ha desaparecido por completo. Entonces, claro, la gente tiene más tendencia a marcharse que a quedarse. Es lo habitual. Y sí, si es además... alguien, pues ya ni te cuento. Además, tú has conseguido decir frases en esta vida que todo el mundo querríamos haber dicho. Aparte de haber escuchado a Mozart, haber estado con los Beatles, todo esto que si leen el libro lo descubrirán mejor, le dijiste a un psicólogo: no lo he hecho yo mal, lo has hecho tú mal. Me encantó, sí. Claro, Ese es el momento
Es esa típica frase que quieres decir siempre como, esto no es lo que te parece. Claro. Sí, pero eso fue porque muchas veces la gente habla de la importancia de los psicólogos, que por supuesto son importantísimos y por supuesto hay psicólogos que son excelentes, muy, muy buenos y maravillosos, pero no hay que olvidar que también hay algunos que son muy malos y de eso no nos advierten nunca. Entonces, mi experiencia con uno fue terrible, o sea, terrible. El tío cometió un error y trató de echar balones fuera haciéndome creer que el error fue mío. Entonces, claro, estás en el momento más débil, delicado, tienes que hablar con una persona para ver, oye, me ha pasado esto, ¿es sensación mía o esta persona es gilipollas? Y cuando te dicen, no, esta persona es gilipollas, pues efectivamente tú pues levantas el teléfono con las muy pocas fuerzas que tienes y yo que soy chulito ya de por sí, pues mi primera frase fue de, no, mira, que lo ha hecho mal ha sido tú, te lo voy a contar. Y el tipo me acabó reconociendo, sí, lo he hecho yo mal. Ya lo arreglamos en la siguiente cita y le dije, ni de broma, me vuelves tú a mí a ver el pelo, amigo, ni de broma. Hombre, no, estuvo muy bien y además quien lo lea pues se dará cuenta que, hombre, que se lo merecía un poquito, aunque fuera. Un muchito. Vale, pues la puntita no todo. Vamos a seguir hablando del libro más sobre la parte que te impulsa a escribir este libro. ¿Cómo fue ese planteamiento inicial? ¿Cómo Planeta se pone en contacto contigo y dice, oye Ángel, escribe un libro sobre voces? Bueno, es que en realidad no fue así. O sea, Planeta contactó conmigo porque como estaba funcionando muy bien el proyecto del informativo en redes, yo creo que Planeta contactó conmigo porque, bueno, como soy cómico y el proyecto iba bien en redes, pues la propuesta que ellos tenían era un libro sobre cómo petarlo en redes. Mira, llevo el mismo jersey. ¿Habéis puesto? Ah, es el de hoy. Claro, es el de hoy, es el de hoy. Digo, qué casualidad, pero no, es el de hoy. Planeta yo creo que contactó con la intención de, oye, ¿te apetece escribir un libro cómico sobre cómo petarlo en redes? Pero a mí ese tipo de proyectos no me apetecía. Entonces, llevaba mucho tiempo, nadie sabía lo que me había pasado, y yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir un libro que sirviera como caja de herramientas, bueno, que la gente pudiera tener mi experiencia por si algo de lo que yo había hecho para remontar le podía servir, por si mi punto de vista le podía servir a alguien. Entonces, hablé con Planeta y les dije, yo un libro sobre esto no me apetece, pero tengo esta historia que es lo único que sí me apetecería embarcarme durante un tiempo para escribirlo. Y entonces Planeta me dijo, pues adelante con esto, claro, apostó sin dudar, sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta que has recibido por parte de los lectores? Hay gente que se pone en contacto contigo, imagino, para decirte que se sienten identificados en todas estas experiencias que cuentas. Sí, está siendo abrumador, no te voy a engañar. O sea, yo creo que nunca antes en mi vida ni con ningún proyecto había tenido una respuesta tan bonita. Sé que puede sonar a topicazo, porque al final puede parecer que es como, bueno, pues ya estás piropeando a quien, pero te aseguro que me encantaría que la gente pudiera ver la parte de atrás de mis redes sociales o las firmas de libros para entender que no es broma. O sea, está siendo espectacularmente bonita, muy bonita. Y hablabas de redes sociales, una de las cosas... Dime, que perdón, creo que te he cortado. No, que me refería que en muchos sentidos, o sea, en sentido de que hay gente que te dice yo he pasado por lo mismo, hay gente que te dice yo no he pasado pero tengo gente que sí y creo que me va a ayudar a saber lo que está pasando, o sea, en muchas capas. Para que veas. Hablabas antes de ese informativo que haces todos los días. La gente que nos estaba viendo, que no se crea que teníamos a dos Ángeles Martín en paralelo, no, es que ese ha sido el informativo que ha hecho hoy, por eso va igual vestido. Ángel, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿En qué punto estás? O sea, ahora mismo muy bien, no te voy a engañar, o sea, la sensación de estar haciendo ya lo que te apetece, como te apetece, cuando te apetece, es muy satisfactoria. Entonces, muy bien, y sobre todo la sensación de que el libro sirve, que es lo que a mí más me preocupaba de todo esto. O sea, mi intención al escribirlo era ojalá haya una sola persona que al leerlo me diga, oye, pues a mí me ha servido de algo, y cuando de repente descubres que le está sirviendo a mucha gente, pues es muy, muy gratificante, mucho. Y encima hoy te has despertado sabiendo que el mundo cuántico evoluciona tanto hacia adelante como hacia detrás, así que no estabas tan loco como parecía, ¿eh? A lo mejor me deben pastillas, es que a lo mejor tengo que ser yo el que vaya a medicar a otros, de repente. Sí. Bueno, muchísimas gracias Ángel Martín, desde aquí, desde La Explanada, te deseamos la mayor de las suertes y que sigas cosechando tantos éxitos como los que has conseguido hasta el momento. Gracias por pasarte unos minutos aquí en La Explanada. Os puedo invitar, un abrazo enorme. Un abrazo, ya lo saben, Las voces, por si las voces vuelven, de Ángel Martín, el último libro de Ángel, donde, bueno, como decíamos al principio, se abren caras. Nosotros vamos a hacer ahora sí que sí una pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con más Explanada. Y además tenemos a Teresa Sepulcre que está esperando para hablar sobre esta época en la que estamos viviendo, la Navidad.